Ciertamente Dios en su palabra viva nos habla y nos cuenta su propósito y voluntad para que nosotros podamos ser parte de ese gran proyecto que nace en su corazón de extender su reino en la tierra. Por eso podemos buscar en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, una iglesia que Cristo usa para extender su reino. En Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, el Señor nos habla en su palabra sobre la iglesia que Él usa para extender su reino. En Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Padre, gracias por tu palabra preciosa y poderosa. Permítela, Señor, fluir como ríos de agua viva en nuestro ser, Señor, y que se haga tu voluntad en medio nuestro, que seamos no solamente oidores, pero sino también hacedores. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente en nuestros días existen diferentes movimientos sociales, movimientos políticos y movimientos espirituales. Pero ninguno de ellos llega a impactar el universo para transformarlo en algo mejor, como lo hace nuestro Señor para transformar vidas de aquí hasta la eternidad. Y por eso llega el proyecto de Dios de extender su reino. Pero Él lo hace, en vez de enviar legiones de ángeles, Él lo hace es a través de la iglesia local, de gente que han sido tocadas y transformadas para que a través de estas personas Dios transforme la vida de otros. Así Jesucristo se mueve, es el movimiento que Él hace y dice: el reino de Dios se ha acercado. Así se acerca a Jesucristo a la vida de sus discípulos, los transforma para que sean testigos vivientes de la obra que Dios hace en ellos y a través de ellos. Así llega a ocurrir este impacto. Luego que ellos siguen las instrucciones del Señor, que les dijo que no salieran hasta que no llegara el cumplimiento del Espíritu Santo en su vida, comienza el movimiento. Ya no se quedan allí en Jerusalén, pero antes de salir comienza la predicación y la enseñanza y la convivencia de lo que sería, la conocen como la iglesia primitiva, porque eran los primeros que se empezaron a reunir como congregación. Esta es la escena que estamos viendo en el verso 42, que dice: ¿qué hacían? ¿Qué elementos distinguen a la iglesia que Jesucristo usa para extender su reino? En el verso 42 dice que hacían. Perseveraban en qué cosa? En la sana doctrina, no cualquiera. En la enseñanza bíblica, estaban apegados a lo que enseñaba la palabra de Dios. No lo que dicen por ahí, que yo oí, que dijeron, que me parece que fue, que va a ser. No. Profecías claras, descritas en la palabra de Dios, ellos empezaron a vivirlo y compartirlo. Y ellos perseveraban en eso, porque es fácil distraerse con tanta enseñanza que hay. Pero permanecer en la palabra viva, esa es la tarea principal de la iglesia que Jesucristo usa para extender su reino.
Observe siempre que la Biblia sea el centro, que la palabra de Dios sea lo más importante. Y esto era lo que hacía. Y Pablo, cuando entendió, porque Pablo venía de la tradición judía que perseguía a los cristianos, pero cuando Pablo entendió la enseñanza de Jesucristo, ¿qué hizo Pablo? Pablo se dedicó a perseverar en esa enseñanza. Veamos el ejemplo en Hechos capítulo 20, versículos 25 al 35. Uno que perseguía a esas primeras iglesias, ahora había entendido la palabra en Hechos 20, 25 al 35. Ahora él enseña a perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Y llegó a ser en Hechos 20, 25 al 35, una enseñanza que perseverar. Esta es la iglesia que Cristo usa para extender su reino. Dice así: y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando, ¿qué cosa? Mire, el mensaje que Jesucristo empezó en su ministerio, el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo, ¿qué cosa? El consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Esta era la esencia que estaban viviendo los hermanos en Hechos capítulo 2, verso 42. Estaban viviendo enseñanzas que luego Pablo las retoma y enseña a todas las iglesias que él fundó. Después de perseguir a la iglesia para destruirla, quedó fundando y multiplicando iglesias basado en las enseñanzas del Señor Jesús, la palabra de gracia de Dios. Hermanos, era el énfasis que mantenía la iglesia en Hechos capítulo 2, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos enseñaban la palabra de Dios. ¿Y qué hacía esa iglesia? Vivían en comunión. ¿Qué es comunión? Tenían en común lo que los unía. La comunión era basada en la palabra de Dios, basada en la alabanza, basada en la guía del Espíritu Santo y en ayudar a los necesitados. Eso era lo que tenían en común. Sabían que su principal fuente de guía era el Espíritu Santo, y por eso obedecían la sana doctrina de los apóstoles. Así Pablo también lo explica a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 7. No era cuestión de oír cualquier cosa y seguir cualquier cosa. En 2 de Timoteo,
capítulo 4, versículos 1 al 7, Pablo da el detalle y le dice a Timoteo, esto es lo que debes continuar haciendo en medio de estas corrientes que hay en el mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice la bendita palabra de Dios en segunda de Timoteo 4, del 1 al 7. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿A dónde? Y en su reino. Vuelve el énfasis. Y que prediques la palabra. Que instes. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda pasión. ¿Y qué más? Y doctrina, enseñanza. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? La gente se acomoda en cualquier enseñanza y no pagan el precio de enseñar la buena enseñanza, porque no quieren buscarse problema con nadie, mejor quedarse callado. Juan el Bautista no era así. Era la verdad, hay que decirle, aunque cueste mi cabeza. Y la predicó. Ese es el evangelio que cuesta, que a veces muchos preferimos no meternos en lío con nadie, no le digo nada de Jesucristo. Pero vendrán tiempos, dice, que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, deseos bajos de la carne. Eso es concupiscencia. Cuando es mejor acomodarse a lo que a la gente le gusta, a lo que la gente hacer rating, hacer likes y que todo el mundo esté bien con lo que yo digo, porque eso es lo que suena bien. Una verdad social, no necesariamente una verdad espiritual. Pero este es el mercado que vivimos ahora mismo y que aquí Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con esto que se amontonan conforme a su propia concupiscencia y se apartarán ¿de qué? De la verdad, el oído y se volverán a la fábula, leyenda, cuento, chisme, bochinche. No me gusta, pero me entretiene. Entonces, de eso va a haber bastante y sigue habiendo hoy en día. Ten cuidado de esto. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Eso es estabilidad. Eso es mantener sobriedad, es mantener claridad y no intoxicarse con las enseñanzas tóxicas que hay por allí. Entonces luego dice, soporta las aflicciones. Hay que sufrir para servir al Señor muchas veces. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Paga el precio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que ya iba a morir. ¿Y qué hizo? Y en el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, no cualquiera. He acabado la carrera, he guardado la fe. Esa era la enseñanza que estaban viviendo en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando vivían unidos con algo que los tenía en unidad. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, compartiéndolo aunque cueste el rechazo y el desprecio. Ellos estaban viviendo algo en común, las alabanzas y servir a los demás. Esta era la unidad. Hermanos, al enemigo le conviene que no haya unidad, que no nos podamos poner de acuerdo para servir al Señor. Hermanos, ¿sabe qué hace el enemigo? Que usted solo piense en los errores, que usted solo vea las fallas. ¿Sabe qué ve Dios? Oportunidades para que Él se glorifique. Por eso cuando Pablo le dijo, quítame este aguijón de la carne que me abofetea, este aguijón del diablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces hay gente que se la pasa nada más enseñando fallas, debilidades, mira que falló en esto, mira que no cumple, mira que le...
El Señor está mirando oportunidades para glorificarse. A la ilustración de cómo ve usted el vaso, medio lleno o medio vacío, así será su actitud positiva o negativa. ¿Sabe cómo lo presenta Filipenses 1:6? Filipenses 1:6 dice con plena certeza: yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es que debemos ponernos en las manos del Señor. Como que, ¿qué puede faltar? Tranquilo. Las áreas que hay que mejorar, Dios las va a completar. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Amén. Entonces, cuando usted se acerca con fe a las personas, a su pareja, a su amigo, a su hermano en la iglesia, no vea la falla tan trágica, sino la oportunidad para orar para que Dios complete esa buena obra. ¿Le parece una buena propuesta del Señor en Filipenses 1:6? Veamos cuánto Dios puede hacer para transformar eso. Amén. Amén. Así están reunidos estos hermanos en Hechos capítulo 2, versículo 42, y hacían otra cosa. Partían el pan, la Santa Cena, segunda ordenanza después del bautismo, la Santa Cena. Partían el pan y compartían las oraciones. Hermanos, el enemigo le conviene que usted esté solito orando, usted solito ahí apartadito. Eso es bueno que usted ore individualmente apartado. Pero ¿sabe dónde hay más poder? Cuando el pueblo de Dios se reúne a clamar al Dios vivo. Si mi pueblo clamare, dice el Señor, yo oiré y les perdonaré de sus pecados. Si se apartaren de su camino, yo sanaré su tierra. Hermano, y hay muchas cosas que Dios quiere sanar en nuestras vidas, en nuestros hermanos que sufren enfermedades físicas, emocionales y espirituales. El Señor las quiere sanar. Cuando su pueblo se une a orar, el diablo sabe que él tiene que temblar. Porque el poder del cristiano está en la oración. Así es. Usted ve el carbón o la leña cuando usted está cocinando al fogón. ¿Qué pasa si usted la separa? Así la fe de muchos se debilita. Entonces al enemigo no le conviene que usted se reúna a orar, porque su fe se va a fortalecer. Y a estudiar la Biblia, menos, porque usted va a saber cómo enfrentar al enemigo con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús cuando fue tentado. Él pudo citar, escrito está. Y cuando el diablo cita la Biblia, Jesucristo le dice, pero también dice. Así como hay muchos enseñando de Dios, usted no va a saber entre la verdad y la verdad mezclada con mentira, y una verdad media es una completa mentira. Entonces usted cómo va a discernir si usted no le dedica al entrenamiento de estudiar a fondo la palabra de Dios. Venga con nosotros, los miércoles hacemos eso, oramos y estudiamos la Biblia, para que usted esté fuerte en el Señor. Usted se aparte y se queda solo, el enemigo se va a encargar de quitarle la gana de orar, de quitarle la gana de leer la Biblia, de quitarle la gana de alabar a Dios. Pero esto era lo que estaban haciendo los hermanos para fortalecerse y extender el reino de Jesucristo. Es la iglesia que Jesucristo usa para extender su reino, que se reúne para compartir y vivir la unidad en el Espíritu Santo, en su palabra, en oración, viviendo y compartiendo al Señor. Verso 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban como juntos. ¿Y qué más? Y tenían Comunión. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes. Unidad, hermanos. ¿Cómo Jesucristo hizo tanto énfasis en la unidad? Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón. Ciertamente había una unidad para vivir en esta verdad. ¿Cómo puede usted saber que está haciendo la voluntad de Dios? Viviendo su palabra, siendo guiados por su Espíritu Santo. El personaje, la persona menos considerada en nuestro diario vivir, en nuestra comunión, lo que nos puede tener en unidad, es el Espíritu Santo. Y Él nos guía a toda verdad. Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Juan, el libro que está antes de los Hechos. Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. El Espíritu Santo en la vida de los que obedecieron en ser llenos del Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? No dice que alguna verdad, sino a toda la verdad. ¿Por qué? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Las tres divinas personas. ¿Ven la figura allí? Jesucristo dejó esta enseñanza y los discípulos estaban viviéndola con lo que tenían todo en común, dependiendo un Señor, una fe, en unidad en el Espíritu Santo. Esta es la experiencia que el Señor nos está convidando a que vivamos. Y en el verso 47, de Hechos, capítulo 2, usted se pregunta cuando viene al templo, dice, pero esta gente, ¿cómo le gusta estar alabando a Dios? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Y cómo viven apasionadamente cuando alaban. Usted se da cuenta, esta mañana parecía que había aquí un coro de ángeles alabando al Señor. Estaban todos inspirados, alabando a Dios. Esa es la iglesia que Cristo usa para extender su reino. Porque vivimos en alabanza a Dios. Esto nos mantiene en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, cuando nos unimos para alabar a Dios. ¿Sabe qué hacía Pablo y Silas cuando estaban presos, maltratados? No era que todo estaba bien, hermano. Es que el enemigo quiere que tú pienses, no, yo no puedo estar alabando si tengo problemas. Pablo y Silas estaban en tremendos problemas, a manos atadas, pies atadas en el centro, la espalda ensangrentada, y todavía alababan a Dios. Porque sabían que en el Señor usted puede alabar al Señor. El enemigo no quiere que usted haga eso. No. Usted es triste, usted es afligido, usted es deprimido. Pero cuando usted empieza a alabar a Dios en medio de su batalla, el Espíritu Santo te da consuelo. ¿Hay alguien aquí que ha sido consolado mientras alaba a Dios? Sí, y su alma se refresca como en un desierto, un oasis, como que vale la pena ocuparse en alabanza, hermanos. Amén. Energiza, Amén. te da nueva fuerza, te da aliento para seguir. No dejes de alabar al Señor. El Señor quiere que tú lo alabes a pesar de todo, porque Él va a cumplir su propósito en todo. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Alábalo. Y aquí estaban ellos alabando a Dios. Y no se quedaban ahí en la alabanza y que bueno, esto está bueno, aquí se formó la cosa, alábale y ahí nos quedamos todos. No, hacían algo más. Verso 47 de Hechos. ¿Qué hacían? Salían a la comunidad. ¿Y qué hacían a la comunidad? Habían necesidades en la comunidad. ¿Y qué hacían? Con favor al pueblo. Eso es buscar una oportunidad de llevar solución para tocar la vida de la comunidad. Si usted quiere ver un cambio en su comunidad, haga algo
No se quede de mirón. Pídale al Señor una sabiduría para él. Hermano, ¿qué tal si vamos y ayudamos a fulano de tal que está pasando por un problema? Iban y hacían un favor al pueblo. ¿Y qué hacía Dios cuando ellos hacían eso? La parte de la unidad de la iglesia que salía a bendecir la comunidad. Entonces Dios tocaba esos corazones. ¿Y qué pasaba? Y el Señor añadía a la iglesia A los que habían necesitado. a los que habían necesidad. No, pastor, no pierda su tiempo. Ese gente usted va, lo ayuda y no van a hacer nada por el Señor. Esa no es la forma en que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba con una ilustración como la parábola del buen samaritano. ¿Qué hacían los religiosos? Pasaban y veían al que había sido recién asaltado y estoy ocupado, tengo que ir al santuario, tengo que ir para la iglesia. Pero hubo un samaritano, recuerden que los judíos odian y rechazan a los samaritanos. Así que Jesús usa una figura que era rechazada. Para que usted sepa que aunque usted tenga debilidades y fallas que muchos rechazan, Dios te puede usar como enseña en la enseñanza del samaritano. Y el samaritano ayudó en las heridas en el momento, pero también lo lleva a un lugar donde hospedarse y se encomienda a él de que si después hay algún gasto adicional, cuando yo regrese, yo me encargo. O sea, se fue más allá de la circunstancia. Él se proyectó a hacer un bien consistente, no pasajero. Y el Señor usó esa ilustración para recordarnos, cuando vemos necesidades, hermanos, nos podemos poner de acuerdo para ayudar. El Señor está diciéndonos con ese testimonio de la iglesia que se comienza a congregar, que no se quedaban solo allí reunidos en la congregación, sino que buscaban cómo hacer un favor, un bien a la comunidad. Eso es lo que nos proponemos ahora. Julio 25, salir a la comunidad y decirle, aquí hay un servicio dental, pero que también tiene un aliento espiritual. Lo hicimos hace 2 años y causó un impacto tremendo. La gente nos decía, por favor, vuelvan a hacer esto. Estamos proponiéndonos en el Señor servir a la comunidad. Hay una necesidad que nos dimos cuenta que son pocas las iglesias que están atendiendo. Nos dieron el testimonio cuando nos reunimos en la reunión de la asociación, que la única iglesia que estaba proveyendo unas mantas para las mujeres embarazadas era la iglesia de Huntsville. Pero necesitamos consejeros y gente que hable español, porque ellos no hablan español. Y muchas de las mujeres embarazadas que van a buscar ayuda y orientación hablan español. Así que ya empezamos a buscar áreas donde podemos servir a la comunidad para ser de bendición cuando esa mujer está pensando, ¿lo dejo nacer o no lo dejo nacer? Allí ellos llegan a buscar orientación. ¿Qué debo hacer? Esa es una orientación que está haciendo falta en la comunidad. Necesitan no solamente las mantas, necesitan también alguien que les testifique que hay esperanza. Ellos dan orientación inclusive si no tienen la capacidad para seguir, de encontrar padres sustitutos, de tal forma que ese bebé tenga una oportunidad de vida, porque Dios trata con nosotros desde que somos un embrión, como dice David, mi embrión vieron tus ojos. Entonces son oportunidades de vida que nosotros podemos apoyar a la comunidad. Y el Señor nos dice, no se quede nada más comentando y criticando y lamentando. Además de lamento, podemos convertir eso en una oportunidad de alabar a Dios. Porque Dios puede bendecir esas vidas, tanto de la joven que no sabe qué hacer, como de su pareja que no quiere tener ese problema. Y ellos están pidiéndonos, ayúdenos, por favor. Luego vimos otro ministerio que se llama Navidad para los Niños a nivel mundial. Y decimos, oye, eso suena interesante, ¿de qué se trata? Es una cajita que se recoge durante todo el año para enviar a un niño que necesita la esperanza de sobrevivir su condición difícil.
Y dijimos, vamos a orar, a ver si Dios mueve nuestros corazones, a ver si nos unimos a esta gran campaña del buen samaritano, se llama ese proyecto, Navidad para los niños sin esperanza. Y estamos orando para ver qué otra cosa hay en la comunidad en la que podamos ser de bendición para hacer un favor a la comunidad. Y estamos orando y estamos proponiendo que nos dediquemos en ayuno y oración. Vamos a hacer un llamado de convidación para orar y buscar la sabiduría de Dios, porque hubieron tiempos que los discípulos salieron a echar fuera demonios y se encontraron con una situación que estaba fuera de control. Y llegó Jesús y resolvió, y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué si nosotros fuimos en tu nombre no pudimos sacar esos demonios? Y el Señor le dijo, mira, estos solo se enfrentan con ayuno y oración. Y esta es una herramienta que Dios también pone a disposición de la iglesia, que Dios usa para extender su reino. Amén. Ya lo hemos hecho. Tenemos un tiempo que ya no lo hemos hecho, pero ahora podemos decirle al Señor, vamos a entregarnos en sacrificio vivo, vamos a coger un día para invocar tu sabiduría y tu liberación de que podamos ser parte de la solución. Uniéndonos en oración y en ayuno, Dios puede hacer mucho más. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene poder Así es. para moverse a través del ayuno y la oración? Así es, amén. El Señor quiere una iglesia dispuesta a obedecer para que Él se mueva a través de su pueblo. Él no nos está dando la responsabilidad y vayan a ver cómo pueden hacer. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Pero obedezcan su llamado para ser parte de la extensión del reino. En este día el Señor nos ha hablado sobre la iglesia que Cristo usa para extender su reino. Podemos invitarle al Señor, úsanos, Señor, usa mi vida. El enemigo me dice, tú no eres digno, tú no sirves para eso. Y el Señor te dice, tal como tú eres, yo te puedo transformar en un instrumento de bendición. Yo puedo hacer que tu vida sea útil para extender el reino de Dios, para que muchos sean salvos. Ustedes ven el final de ese versículo 47, cómo termina. Y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. El Señor no te está pidiendo que hagas lo que solo Él puede hacer. Así es. Pero el Señor quiere hacerlo a través de ti. En vez de enviar ángeles perfectos, Él prefiere usar a los imperfectos para demostrar que Él nos hace perfectibles, que Él es el que perfecciona la obra en medio de nosotros. Podemos creerle a Dios que Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Amén. Y que podemos ser bendición para muchos otros. Amén. Señor. Y por añadidura, si buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor va a proveer también para nuestras necesidades. Así es. ¿Cuánto quieren pedirle al Señor esta mañana que Él nos haga instrumentos de su reino? Yo le invito a que nos pongamos de pies y clamemos al Señor y le digamos, Señor, guíanos en la sana doctrina. Señor, enséñanos a orar, a tener más tiempo para la oración. Señor, transforma nuestras vidas de tal forma que otros quieran ser transformados. Señor, ayúdanos a obedecer tu voluntad, Señor. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Sí, Señor. Y es tan penetrante que puede hasta discernir las intenciones del corazón. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestros temores y batallas. Pero cuando tú tomas el control, Señor, para ti no hay nada imposible. Inclusive nuestras debilidades se vuelven en oportunidades que tú te glorificas, Señor. Por eso en esta mañana te estamos rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde el enemigo nos cuestiona que no podemos, que no va a ser posible, tú sí puedes encargarte de hacer lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Por eso te invocamos, porque te hemos fallado,
Te hemos fallado en acción andando como nos parece. Te hemos fallado en omisión porque no obedecemos en todo lo que tú pides. Te hemos fallado en pensamiento porque pensamos distinto a lo que tu palabra nos dice. ¿Cuál es tu anhelo? Sí, Señor. De extender tu reino. Enséñanos, Señor. Tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Si hay algo que nos puede unir en gran manera a todos en un mismo propósito, es tu Espíritu Santo. Oh Santo Espíritu, toma tú el control. Guíanos a toda verdad, no solo a algunas verdades. Guíanos a hacer la voluntad de que solo tú nos puedes capacitar a hacer. Señor, te rogamos con todo nuestro corazón, por favor, ten piedad de nosotros y úsanos para tu gloria. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.